En el capítulo anterior, nuestro protagonista estaba bastante herido y cansado, sin embargo, estaba tan solo uno de los orcos, una muerte de finalmente subir de nivel. Esa gente, Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista que fue trasladado a un planeta distinto durante 1000 años y cuando regresó al mundo real habían pasado 10 años y ha cambiado por completo. Sigamos con la historia donde la dejamos. Vemos como nuestro protagonista está a punto de golpear para conseguir la última kill que le falta para subir de nivel. Sin embargo, allí aparece el orco más grande de todos ellos, impactándolo directamente en el abdomen, lanzándolo así por los aires, impidiendo que logre su última kill. Mientras tanto, la rubia en el suelo, sin poder levantarse aún, nota todo lo que está pasando. El rey ogro, el jefe de todos, continúa gritando, completamente poderoso. La rubia nada más puede verlo, insultándolo, llamándolo orco culo gordo. Pero vemos cómo nuestro protagonista, producto del impulso, choca con otro de los orcos, haciendo que éste suelte su arma y sea lanzado para atrás. Ambos, nuestro protagonista y el otro orco, terminan chocando en el suelo. Y vemos cómo el hacha del orco que había sido golpeado por el impulso de nuestro protagonista sale volando y girando en el aire, para que finalmente aterrice sobre la cabeza del orco, dando así, por suerte, la última kill a nuestro protagonista, y aparece una ventana de estado indicándole que había subido de nivel. Vemos que ahora tiene 1075 puntos de logro acumulados, y el cartel le pregunta si le gustaría usar la habilidad Transformación Bestial. Nuestro protagonista se pregunta qué es Transformación Bestial, mientras lee la ventana frente a él. Sin embargo, el otro orco, el jefe final, ya está acercándose temerosamente, temiblemente, a la rubia, que a duras penas puede levantarse. Esta, que intenta levantarse, pero no puede, solamente maldice, viendo cómo no obtiene fuerzas suficientes. Es entonces que prepara un golpe final, aunque sea para intentar defenderse del orco. Y mientras tanto, cambiando de escena, nos encontramos en el edificio del clan Shuhu. Allí aparece la anciana, diciéndole a Baku que deberían ir a comer ahora. El pequeño perrito se lanza para buscar su comida, traída por la anciana, y ésta se la pone en el suelo, feliz mirándolo, diciéndole que habían pasado 2 días sin noticias sobre su dueño. ¿Cómo estaría ese chico? Pero el perrito tranquilamente se pone a comer sin siquiera pensar en nada más. Mientras tanto, cambiamos de escena y regresamos al orco contra la rubia. Ambos están peleando, dieron un choque de espadas. Para la rubia esto fue bastante peligroso. Y por otro lado, nuestro protagonista, al parecer finalmente acepta la ventana de estado, utilizando ahora su transformación bestial. Vemos que de repente el perrito, que estaba en otro lado comiendo, empieza a levitar en el aire, con los rayos apareciendo a su alrededor. La anciana que estaba a su lado mirándolo comer, empieza a gritar de susto al ver al perrito levitar y lentamente alejarse de ella. No sabe qué es lo que está pasando. Y vemos que de repente una especie de aura negra empieza a aparecer alrededor de nuestro protagonista, elevándose en el cielo. Por otro lado, el orco continúa amenazando a la rubia, que a duras penas está esquivando los poderosos golpes de su mazo. Es entonces que cuando regresamos a la vista con nuestro protagonista, ya no es él más. Es una especie de lobo negro, gruñendo. La rubia a duras penas puede contrarrestar los últimos golpes del orco, sin embargo ya está en las últimas. Lanza un par de golpes al orco, sin embargo este ni siquiera se inmuta ante sus ataques. Pero por otro lado, las manos de nuestro protagonista, cubiertas de pelo como de un lobo, empiezan a formarse, mientras la energía oscura alrededor se arremolina por él. Lentamente, empieza a erguirse, mostrando una cabeza de lobo allí, mientras se levanta, abre la boca y extiende los colmillos. Finalmente vemos cómo el ogro grande logra impactar hacia la rubia, lanzándola por los aires, haciendo que su espada finalmente caiga al suelo. El enorme ogro, luego de lanzar a la rubia por los aires y haciendo que ésta impacte sobre el suelo, empieza a perseguirla, yendo tras ella para así acabar con su vida. Pero es allí cuando nuestro protagonista, o más bien una pata de lobo mezclada con pata humana, se asienta bien en el suelo con disposición de acelerar. Y finalmente se lanza a la carrera, algo que pareciera haber sido vestido con las ropas de nuestro protagonista, pero está completamente cubierto de pelos de lobo. El jefe ogro de repente voltea para ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se acerca hacia él, y lo que ve es una especie de hombre lobo lanzando un poderoso golpe en su dirección. El ogro a duras penas puede reaccionar ante lo que ve. Sin embargo, nuestro protagonista rápidamente se lanza contra él, estampándolo contra el suelo sin que pueda hacer nada al respecto. La rubia, al verlo, lo único que piensa es
¿Acaso eso fue un hombre lobo? Nuestro protagonista convertido en lobo está estampando al enorme ogro contra el suelo una y otra vez, mientras ella lo ve sorprendida. Golpe tras golpe. Empieza a desfigurar el rostro del enorme ogro frente a él, golpe tras golpe, una y otra vez más. Cada vez aumenta la intensidad de los golpes, empezando a salpicar sangre por todas partes, y el rostro del enorme ogro empieza cada vez a desfigurarse más y más. La rubia empieza a asustarse al ver lo que tiene frente a ella, y nuestro protagonista, o el hombre lobo más bien frente a ella, empieza a rugir con velocidad. Finalmente se lanza y muerde el cuello del enorme ogro, lanzando chisguetazos de sangre por todas partes. La rubia, al ver eso, se le sombrece la cara. Vemos que nuestro protagonista, o el hombre lobo frente a ella, termina por arrancar un pedazo del cuello del ogro, y finalmente aparece un cartel que dice que ha sido recompensado con 45 puntos del ogro. La rubia aún queda impactada, no sabe ni siquiera qué decir, y es en ese momento que el hombre lobo fija su mirada en la rubia. Ella rápidamente se pone en alerta y se queda directamente mirando los ojos profundos del lobo, que continúa mirándola. Finalmente la rubia pregunta, ¿Park Seo-hoo? A ver si ese era su amigo. Sin embargo, el hombre lobo ladra, o más bien, sí, ladra 2 veces, wuf wuf. Ella, al escuchar eso, wuf wuf, no sabe a qué se refiere. Le pregunta si acaso era un perro y no un lobo. Nuestro protagonista continúa diciéndole wuf wuf. Y mientras tanto, cambiamos de escena y nos encontramos con un reportero a las afueras del portal, indicando que ahora era el tercer día después de la desaparición y no hay noticias sobre las 2 personas que entraron a la mazmorra. Hay una motocicleta solitaria espera por su dueño. Por otra parte, se acercan con otro de los oficiales, diciéndole que el director de la oficina de despertados, Baiki Su, está ahora con ellos. Le pregunta al director que por favor explique a la audiencia qué clase de lugar es esa mazmorra. El tipo comienza a decir que esa era una mazmorra de nivel 5 conocida como el Castillo del Orco. Es una mazmorra donde se recomienda llevar a un grupo de 30 miembros de rangos B o un grupo de 30 miembros, incluyendo a 10 de rango A. El camarógrafo, mientras tanto, dice que hicieron un bloqueo mediático y todo tipo de mierdas. Pero todo fue solo un show. La oficina probablemente solo está intentando usar a Park Seo-hoo como una pobre excusa para tomar algo del dinero del gremio. Continúa diciendo, ¿por cuánto tiene que grabar algo? Sin embargo, el reportero le pregunta si no sería una toma impresionante si de alguna manera logran volver con vida. El camarógrafo, mientras tanto, le dice que acaso piensa que Park Seo-hoo está al mismo nivel que Lee Sung-woo o parecido. Él es un máximo rango F. En un par de días, eso simplemente será un encabezado. Y a continuación, agrega que Corea del Sur pierde a un futuro ranker. Ese sería el encabezado. Pero de repente, el portal comienza a esbozar rayos por todas partes. Y vemos que el plato de comida del perro aparece allí. Vemos que en el lugar donde estaba la señora, en el clan de nuestro protagonista, aparece nuevamente el perro, saludando como si hubiera dado un paseo, sorprendiendo mucho a la señora nuevamente. Ella se pregunta qué clase de fenómeno había sido ese. Y mientras tanto, dentro del portal, en la mazmorra, nos encontramos a la rubia completamente sorprendida. Allí, frente a ella, se encontraba nuestro protagonista, diciendo que podía fusionarse con las bestias que puede domar con éxito. No había sido una transformación, sino una fusión. Luego voltea a ver a la rubia y le pregunta qué estaba haciendo. Habría que tomar todo el botín que puedan y salir a comer algo. La rubia, sin embargo, con la cara sombría le dice que es inútil. El prota le pregunta por qué, al ver su cara sombría, y ella le explica por qué ese lugar sería su tumba. Nuestro protagonista no sabe a qué se refiere. Le pregunta por qué debería ser eso, y de repente el cielo comienza a nublarse por todos lados. Ella explica que incluso si el jefe orco murió, la puerta no se está abriendo. ¿Qué piensa que significa eso acaso? La lluvia empieza a caer. Nuestro protagonista voltea a verla, pensando un poco en qué decir. Vemos que la lluvia continúa cayendo sobre el ogro vencido y sobre nuestro protagonista, que le pregunta a la rubia si acaso le estaba diciendo que ese no era el jefe. Ella le responde que así era. Hay un monstruo aún más fuerte. Nuestro protagonista, lejos de ponerse triste, entonces sonríe. Se pregunta qué clase de monstruo le haría pensar en cavar su propia tumba antes de verlo. Entonces la rubia le responde que ese monstruo era nada más y nada menos. Y entonces comienza a contar una historia. Hace 3 años, cuando recién había ascendido ella al rango B, la oficina los envió un equipo de combate de 20 personas con 10 mercenarios de rango A
para realizar una misión de mazmorra de nivel 5. Allí nos encontramos con ella junto con su equipo. Veíamos un par de elementos más acompañándola. Ella le preguntaba qué pasaba a otro de sus compañeros, y este le explicaba que sus tabillos acaso podrían no estar bien. Ella, sin embargo, para quitar la presión, decía que no había que preocuparse por eso. Sonriéndole, le explicaba que ya todo estaba bien. El tipo le decía que eso era un alivio. Otra chica, además, la que ahora llamamos señor X y que le había ordenado a ella ir detrás de nuestro prota, le decía que puede ver cómo si se le cae la saliva desde allí, pero no debería traer parejas a esos lugares. Y de repente, mientras ellos estaban andando, una gran explosión ocurre, lanzando por todas partes los pedazos de mazmorras que quedaban con ladrillos. Allí, una enorme horda de orcos se lanzaba hacia ellos, empuñando espadas y hachas. De repente, los peleadores allí empiezan a dar órdenes, mantener la formación y avanzar hacia la torre central. Le dicen a King Su, a King Miso, que bloquea a los orcos a las 3 de la tarde. De inmediato, bloqueando a las 3, ella confirmaba y esbozaba una especie de escudo, haciendo que los orcos no pudieran atracarlos por esos lados. Uno a uno acababan con los orcos, hasta que finalmente uno de los peleadores decía que la línea de defensa de las 4 se desmoronaba. ¿Quién podría ir de nuevo a ese tipo de línea? Sin embargo, antes de que pudieran responder, un enorme orco simplemente corta a través de él, antes de que pudiera terminar de pedir ayuda, y frente a la rubia, que a duras penas estaba cerca de allí, y no pudo hacer nada para evitar ese corte. De inmediato pide ayuda porque estaba herido. Otros más miembros se acercan para rescatar al cuerpo, a ver si podía sobrevivir a ese corte, pidiéndole a la rubia que regrese, pero ella nuevamente se había caído. Al parecer el tobillo no estaba tan recuperado. Los ogros, mientras tanto, no desaprovecharían esa oportunidad, lanzándose en dirección hacia ella. Ella veía entonces su final llegar, pero de repente alguien se posa justo frente a ella. Ese era el tipo que antes le había preguntado. Utilizando una especie de látigo, ataca a los orcos para poder defenderla así. Varios de los orcos terminan siendo descuartizados por acción del látigo. Ella se sorprendía con el despliegue de poder del tipo que la había defendido en ese momento. Luego empezaban a despejar el camino para llevarse a los heridos y así replegarse mientras los orcos continuaban atacando. Varios orcos eran acabados, sin embargo, llegaban más y más orcos a esos lugares. La tipa, que ahora conocemos como la Agente X, le dice a Lee Tai-Hu y a Cho Soo-young que retrocedan a la zona número 2, pero ellos dos se miraban mutuamente. Al parecer, el tipo le decía a ella que vayan, sin embargo ella le explicaba que al parecer pensaba que algo estaba mal. El tipo, sin embargo, la tomaba de la muñeca, diciéndole que podrían hablar después, pero ella intenta detenerlo, y cuando voltea atrás, pensando en algo peor, siente que hay otra energía allí, pero sin embargo, tienen que correr, pues los orcos están casi por sus talones, persiguiéndolos. De repente vemos que alguien está apuntando. Había que apuntar hacia un lado. Una persona estaba en lo alto observando, y otro orco, un orco enorme de 3 ojos, mirando desde arriba. Un orco con una armadura distinta y con un pelo completamente rojo. De repente, un corte aparece. Una mano simplemente es descuartizada, aún sosteniendo una espada. El tipo que estaba cargando o jalando a la rubia simplemente cae, y ella también cae a su lado. Cuando ella voltea para ver qué es lo que había pasado, simplemente ve el brazo de su compañero terminar clavándose en el suelo junto con la espada. De repente, los demás compañeros también voltean a ver qué es lo que había pasado, pero lo que pasaba era simplemente increíble. El tipo simplemente estaba rodeado de una mancha de sangre. Habían acabado con su vida con tan solo un corte. Y ahí, parado, enfrente de todos, se encontraba el enorme orco, con una armadura dorada y pelo rojizo, clavando directamente hacia el compañero y pareja de la pelirroja o rubia. La rubia simplemente vio a su compañero irse. El tipo simplemente le decía, la espada. ¿A quién le importa la estúpida espada?, pensaba ella, soltando lágrimas de los ojos. Entonces empieza a recordar cuando él la entrenaba, virtiendo las emociones en la espada, así como el yin no se puede separar del yang. Su espada, su cuerpo y su mente deben ser uno. Le pedía él que empuñe la espada en el pasado. Y entonces, finalmente, ocurre lo que estaba esperando. El logro termina por acabar con el enamorado, la pareja de la pelirrubia. Ella simplemente cae en desesperación al ver eso.
De repente volvemos al presente. La rubia está recordando lo que pasó. Nuestro protagonista se queda mirándola. Al parecer, sus lágrimas se camuflan con la lluvia y ella lentamente se limpia los ojos. Con un rostro un poco pesadumbrado, hace una mueca y vemos que una mano se posa en su hombro. Es la de nuestro protagonista, que se acerca a ella. Vemos que, al parecer, entiende algo. La toma por la cabeza como queriéndola consolar. Así que te pasó algo como eso, le dice nuestro protagonista, que al parecer todo eso se lo había contado la rubia. Entonces, regresando, vemos como una espada empieza a esbozar energía alrededor suyo. La espada que estaba junto a la moto de la rubia, afuera del portal. De repente, vemos al streamer que estaba haciendo streaming mientras lloraba por su hermano, pensando y diciendo cómo les habían dejado así. Sin embargo, vemos que a través de su celular se ve el rostro del streamer y algo más. La gente está preguntando a través del chat que no creen que estén actuando. ¿Acaso piensa que Park Soo-ho había muerto de verdad? Hay orcos normales por todas partes también. Solo hay un señor de los orcos en el castillo de los orcos, pero también vemos a la chica, a la agente X, que estaba llorando también por la rubia. Mientras tanto, por otra parte, vemos que incluso en la televisión están haciendo rituales que son una forma de rezar en petición para que las personas desaparecidas regresen a salvo. La danza, la cual contiene los deseos del regreso a salvo de un guerrero, parece estar calentando la atmósfera de la escena. Vemos también otros guerreros. Los reporteros dicen que justo mientras hablaba, una fuerza de ataque hecha de altos rankers del distrito de Seúl están reuniéndose enfrente de la mazmorra de búsqueda por venganza. Vemos que uno de ellos dice que si hubieran unido al gremio desde el principio no hubiera pasado nada. Cuando uno está asociado con el departamento, todo lo que pasa es que eres usado así. Y mientras tanto, eso es visto en la televisión de un hombre. Se escucha que dicen que justo cuando estaban hablando de eso, un fuerte ataque hecho por los altos rangers en el distrito de Seúl. Una mujer se acerca al hombre, preguntándole qué estaba mirando. ¿Acaso era cable de Corea del Sur? Vemos a través de la tele que continúan gritando, al parecer protestando. El tipo que mira en la televisión dice que sin importar cuánto tiempo pase, el sentimentalismo estúpido de ese país seguía siendo el mismo. De repente, regresamos a la mazmorra, en la cueva donde nuestro protagonista se había escondido antes. Allí, el prota está comiendo cerdo. Al parecer, la rubia también come y dice que está rico. El prota le dice que hay mucho que puede comprar ahora que había subido de nivel. Le insta a que pruebe el sándwich de solomillo. Puede abrir un restaurante con esa comida, le dice la rubia. Nuestro protagonista la mira y le dice que parece que está comiendo bastante. Ella simplemente continúa comiendo sin decir nada más. Luego de comer un poco más dice que comerse 12 hamburguesas Bungie, ¿acaso era mucho? Finalmente, deja a medio morder una hamburguesa diciendo que estaba llena. Sin embargo, nuestro protagonista le dice que ¿por qué? Debería comer más. Esa era su hamburguesa número 22. Ella le sonríe diciendo que, como sea, gracias por todo. Y es así como continúa su agradable noche en la cueva en medio de la mazmorra. De repente, una vez terminado el almuerzo, todo lo sobrante se convierte en partículas de energía. Nuestro protagonista le pregunta si así que habría usado esa espada para matar al Orco Lord. Ella le responde que no. Se desmayó de inmediato. Ahora regresamos nuevamente al recuerdo de ella que le está contando. Comenta que cuando recuperó la conciencia estaba en el hospital y Miso le había traído la espada de Tae-Hong, o sea, su ex pareja. 2 mercenarios de rango A más tuvieron que sacrificarse por ellos para apenas matar a ese monstruo. Un Orco Lord es un monstruo inconcebible capaz de derrotar a 5 orcos jefe al mismo tiempo. El protagonista le pregunta si eso entonces significa que hay un Orc Lord allí. Entonces, ¿dónde estaba? La rubia le dice que probablemente esté en el castillo de los orcos, pero no hay nada como eso en un radio de 1 kilómetro. De repente, vemos que fuera del bosque, fuera de la cueva, en el bosque, está uno de los centinelas o espíritus invocados de nuestro protagonista. Dentro de la cueva, la rubia continúa explicando que normalmente los orcos jefes están a las 4 torres más pequeñas y el Orco Lord está en la torre del centro. Una vez que se cruzan los muros del castillo, miles de orcos cargarán hacia él en grupos. De repente nuestro protagonista escucha algo que le dice el espíritu. Se acerca a su oído y le susurra levemente. Nuestro protagonista sonríe, le dice que lo encontraron. El castillo de los orcos. La rubia, sorprendida, le pregunta si acaso lo habían hecho ya. El protagonista le confirma. Luego se pone de pie y le dice que era hora de ir para allá. La rubia le pregunta si acaso tenía un plan para proceder, pero nuestro protagonista le dice que
El único plan era encontrarlos y matarlos. La rubia al escuchar eso se toca la cabeza y sonríe, diciéndole que quería golpearlo, pero no puede pensar en un mejor plan. Y es entonces que cambiamos de escena y nos encontramos ahora en un castillo enorme. Dentro de ese castillo, unas puertas levadizas empiezan a descender, como invitando a entrar. Finalmente, se posan sobre el otro extremo, creando un puente, y desde allí se ven las figuras de enormes orcos apareciendo. Vemos que incluso están cabalgando encima de feroces lobos, todos en una sola dirección, completamente armados. Vemos que están saliendo de ambas puertas de un lado del castillo. Es una cantidad inconmensurable de orcos, todos saliendo a la vez. Y es hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo, por supuesto, a partir del capítulo número 30. Yo soy Jiraiya Sama, nos vemos pronto. Chao.